Chicos, tengan ustedes muy buenos días. Les habla el profesor Francisco del Castillo y el día de hoy vamos a continuar con las clases de literatura. En esta ocasión nos toca trabajar el teatro clásico griego, esta vez con el padre de la tragedia. Nos referimos a Esquilo y por supuesto que vayamos rápidamente a trabajar con este importante personaje que es considerado el padre por las modificaciones y aportes que hizo a la tragedia griega. A ver, por favor. Muy bien, jóvenes. Entonces, vamos a empezar con el teatro griego clásico y, como les dije, con este gran poeta conocido como el padre de la tragedia griega clásica. Es este señor, ¿quién fue? Aquí lo tenemos, a Esquilo. Y veamos su vida, que es también bastante interesante. Esquilo de Eleusis, así se le llamaba a Esquilo, ¿ya? De Eleusis. Nació en el año 323 a.C. y murió el año 430 también antes de Cristo, ¿no? Fue un dramaturgo griego, predecesor de Sófocles y Eurípides. Es considerado como el creador de la tragedia griega por los aportes que hizo a la tragedia. Acuérdense que Tespis fue el iniciador, fue el primer actor, pero Esquilo le va a dar innovaciones a la tragedia. Va a crear el segundo actor, va a implementar el escenario, como también le va a dar más colorido. Y bueno, esas modificaciones, esos aportes que hace a la tragedia, va a recibir el nombre de el creador o el padre de la tragedia griega, ¿ya? El más. Vamos ahí. Nació en Eleus. ¿Dónde queda Eleusis? En Ática, lugar en donde se celebran los misterios de Eleusis. Era de una familia noble, pudiente, ¿no? Y rica, de puros terratenientes. Luchó en las guerras contra los persas. Y una de sus obras, precisamente el título lleva Los persas, y los 7 contra Tebas, que es otra de sus obras, hablan de sus experiencias en la guerra. Fue acusado de revelar los misterios de Eleusis. Por dicha razón fue juzgado, pero luego se le comprobó que era mentira, una falsedad, por lo que fue absuelto. Jóvenes, se dice que escribió 82 piezas teatrales, sobre todo las tragedias, pero también se cuenta que por ahí han sido 90. Sin embargo, de ellas quedan muy pocas. Solamente quedan 7 obras trágicas. El resto se perdió en el tiempo, no se pudo ubicar, no se pudo encontrar. Es por eso que solamente hemos visto 7 obras y todas ellas un éxito, claro. Ahora, es considerado el mejor dramaturgo de su época y solo fue vencido y aventajado por Sófocles, que lo superó en uno de los concursos que habitualmente se hacían en la Grecia de la antigüedad. Muy bien. Se dice de Esquilo que murió en el año 456 a.C. Poco antes de su muerte, hay una anécdota sobre esto. Nos dice que poco antes de su muerte, el oráculo
el adivino, el adivino este le vaticinó la suerte. Le dijo que moriría aplastado por una casa, por lo que decidió morar fuera de la ciudad, en el campo, donde no hay casas ¿no? de concreto, solamente hay chozas y, y son pues muy livianas. Entonces se va de la ciudad por ese vaticinio. Pero curiosa y trágicamente falleció de una manera anecdótica. Falleció al ser golpeado por el caparazón de una tortuga que fue soltado por un quebrantahuesos, o sea, un águila, desde el aire, al confundir a Esquilo cuando estaba en el campo con una roca, ya que su cabeza era calva. Entonces, esta águila tenía por costumbre de coger sus presas y una de ellas era pues una tortuga, o ya había comido varias tortugas y tenía la costumbre de llevarla muy arriba y con tal precisión la soltaba para que esta tortuga caiga en una roca, como tiene el caparazón duro, caiga y reviente y quede expuesta para que el águila se la coma. Entonces, como Esquilo estaba en el campo, su gran pelada hizo asemejarse a una roca, por lo cual el águila, al divisarlo de lejos, suelta la tortuga y esta impacta, dando muerte a este gran dramaturgo Esquilo de Leucis, ¿no? Entonces, cuando tú creas que tienes mala suerte, piensa en Esquilo, que murió de un tortugazo. Claro, imagínense, ¿no? Cosas de anécdotas e historias. Dentro de las obras de Esquilo, ya le dije, algunos dicen que fueron 90, otros dicen que son 82, pero las únicas que sí podemos tener en claro y podemos contarlas con ellas son 7. Están las suplicantes, los persas, los 7 contra Tebas, Prometeo encadenado y una trilogía, que significa que es una obra, pero que se compone de 3, que tiene 3 partes, pero cada parte puede ser narrada y contada independientemente. Esquilo se caracterizaba por hacer ese tipo de obras. Era un experto en trilogías. Y una de sus trilogías se llama La Orestiada, que nosotros la conservamos, que nosotros la tenemos, ¿sí? Que se divide en 3. Agamenón, como tú puedes ver ahí, las Coéforas y las Euménides. Así es. El creador de las trilogías se le conoce a Esquilo. Pues bien, una de sus obras, para mencionar algunas, es Los Persas. Acuérdense que esta obra, Los Persas, nos habla de la guerra en la cual participa Esquilo. Los persas de la antigua Grecia, escrita por Esquilo en el año 472 a.C., está ambientada en el triunfo griego en la batalla de Salamina. ¿Contra quién? Lógicamente contra los persas, ¿no? Y el lamento que tienen estos por la derrota. Los persas es la obra teatral más antigua que se conserva. También destaca por ser la única tragedia griega conservada basada en hechos contemporáneos. ¿Ya? Los persas, los griegos vencieron a los persas. Y de ahí se desprenden muchas películas, ¿no? Épicas que hemos visto ya en el cine. Claro. También otra de las importantísimas obras
de Esquilos, de Esquilo, son las suplicantes, en las cuales se plantea la huida de las suplicantes, que eran las Danaides, que forman el coro. Entonces, ¿qué pasa con estas? Para ellas no querían casarse con los hijos de Egipto. Entonces, para evitar esa boda, se escapan y llegan a Argos y reciben la protección del rey de Argos. Las Danaides eran 50 mujeres, todas vírgenes, pero el coro estaba compuesta por 12. Acá las vemos, ¿no?, huyendo de su destino. Y por supuesto, y acá mujeres muy trabajadoras dedicadas a los quehaceres domésticos. El motivo del miedo es esencial, por supuesto. De esa manera evitan el matrimonio de las Danaides, que son las suplicantes. ¿Por qué se llaman suplicantes? Porque van a suplicar al rey de Argos que le den acogida. Y luego, esta hermosísima obra también, una más bonita que otra, que se llama Prometeo encadenado. Esta tragedia nos habla del titán Prometeo, que roba el fuego sagrado a Hefestos, el dios de la metalurgia, dios del fuego, dios de los metales, con lo cual fundía cualquier metal y hacía armas maravillosas para los dioses y para los hombres. Y también roba a Atenea la sabiduría de las artes. Entonces, a robar el fuego sagrado y la sabiduría de Atenea, en cuanto a las artes, se las regala al hombre, al ver que el hombre ya no tenía un destino bueno, un destino seguro, estaba desapareciendo. Con ello, recibió el hombre la sabiduría para conservar la vida, pudo preservar su vida. Con el fuego, acuérdense, el fuego fue muy importante cuando el hombre empieza a usarlo. Entonces, a partir de ahí, Hefestos va a donde Zeus y se queja de esta situación. Dice, no, no es posible que este titán haya robado el fuego. De igual modo, Atenea. Entonces, Zeus, magnánimo Dios, se enoja y castiga a Prometeo. Lo hace atar con enormes cadenas en dos montes o montañas enormes, y es ahí donde queda atado por el resto de su vida. Pero el castigo no quedaba ahí. En el día llegaba un águila que le abría las entrañas y él no podía defenderse porque estaba atado. Pues. Más que gritarse, nada. El águila venía, le abría las entrañas y se devoraba su hígado a picotazos, el cual, por supuesto que era terrible para Prometeo, sufrimiento terrible que fue impuesto por Zeus. ¿Y qué pasaba? El águila se iba y en la noche se regeneraba otra vez sus entrañas y sobre todo el hígado. Y al día siguiente volvía el mismo sufrimiento. Imagínense, por robar el fuego sagrado y la sabiduría de las artes de Atenea. Pues bien, estas son tres de las obritas de Esquilo que quería que tú sepas, pero lo que queremos desarrollar el día de hoy es su máxima tragedia, su trilogía, que va a ser la Orestiada. Acá tenemos la Orestiada. Aquí está Orestes siendo perseguido por estas tres mujeres, que tenían, como ustedes pueden ver, serpientes en vez de cabello. Estas se llamaban las Erinias. Erinias, que eran las diosas vengadoras de la sangre. Aquel que se manchaba con la sangre de su propia familia, o
sea, con la sangre de su sangre, estas aparecían y atormentaban y mataban al que había hecho ese crimen. Pero veamos. La Orestiada es la única trilogía dramática clásica que ha llegado completa hasta ahora. Es la única, aunque ha escrito más, ¿eh? Ha escrito más, pero es la única que llega hasta ahora. Chicos, entonces, esta Orestiada se sitúa históricamente tras el fin de la guerra de Troya, cuando ya, acuérdense, todos los reyes griegos toman Troya. ¿Qué pasa? Empiezan a retornar a sus tierras. Es así que Odiseo, acuérdense, se pierde 20 años, Aquiles muere ahí, Menelao se va a su tierra con su esposa Helena, la rescata, le perdona, y también su hermano Agamenón regresa a Micenas, de donde él era el rey y había dejado a su esposa Clitemnestra. Pero ¿qué había pasado con Agamenón? Había sido maldecido. Había sido maldecido. ¿Por qué? Por haber cometido fratricidio. Había matado a su misma hija. No solamente eso, el incesto y la desgracia. Para centrarse en el destino de Orestes, pues hijo, entonces Agamenón cuando se va, deja a su hijo Orestes, que era todavía pequeñito, ¿no? Pero bueno, ¿por qué había matado a su hija? Precisamente cuando ellos le digo, todos los reyes griegos parten a la guerra de Troya, los hombres de Agamenón son castigados por Helios. ¿Por qué? Porque se habían comido las vacas sagradas de Helios. Entonces, ¿qué hace Helios? Les manda vientos que no le dejan avanzar. Cuando Aquiles habla con su madre para saber por qué el enojo de los dioses y también, por supuesto, el oráculo, es ahí donde le van a decir que era precisamente por ello. Y uno de los requisitos para que le deje pasar era que tenía que sacrificar algo que más amaba y que llevaba en el barco, el máximo rey de los griegos. Y el máximo rey de los griegos fue Agamenón. ¿Y a quién llevaba en la embarcación? A su hija Ifigenia. Como él estaba embebido, ensorbecido, mucha soberbia, y odiaba a los troyanos y quería hacer lo máximo encima de ellos y quería desaparecerlos, es que no le importa a ellos y sacrifica a su hija a los dioses. Entonces, esa maldición perseguía a Agamenón. Ahora veamos acá los personajes. Agamenón es el rey de Micenas, hijo de Atreo y de su esposa Anaxibia, asesinado por su esposa, quien nunca lo perdonó por sacrificio de su hija Ifigenia. Vamos a ver. Casandra. Casandra es la concubina del rey Agamenón, es la esclava personal de Agamenón. Acuérdense que Casandra fue la princesa troyana que vaticinó, era un oráculo. Casandra tenía el don de la profecía, pero ¿qué pasaba? Nadie le creía. ¿Y por qué? Porque Apolo la maldice. ¿Y por qué la maldice? Porque Casandra no acepta sus requerimientos amorosos. Es por eso que, a pesar de que Casandra era sacerdotisa de Apolo, no acepta, y es por eso que Apolo se enoja y le da una maldición, que iba a ser la divina más certera, pero que no le iban a creer. Es así que cuando nace Paris, ella vaticina que va a ser responsable de la caída de Troya. Igual modo va a vaticinar la muerte de Agamenón cuando regresa de su tierra. Esta Clitemnestra
esposa de Agamenón, ¿ya? Está Egisto, que es primo de Agamenón, que también se queda en el reinado. Está el coro, grupo de ancianos de Argos, ¿ya? Está Electra, es la hija de Agamenón, a la cual fue sometida a la esclavitud. Está Estrofio, rey amigo del hijo de Agamenón, o sea, de Orestes. Estrofio le ayuda a realizar su venganza. Está Euríbate, es heraldo de Agamenón, quien anuncia que Agamenón está llegando. También está acá, está la nodriza de Clitemnestra, encargada de Orestes, cuando era pequeño, y es la testigo que va a presenciar cuando Clitemnestra manda a que lo desaparezcan a Orestes, ya que Orestes iba a ser el heredero pues, del rey. Orestes, el mismo el personaje principal, hijo de Agamenón, Pílades, que es hijo de Estrofio, y por supuesto primo de Orestes, quien ayuda también a hacer la venganza. Pero vayamos a la primera parte, ¿no? La Orestiada está centrada en el asesinato de Agamenón cuando regresa a Micenas. Esta Orestiada se divide en tres: Agamenón, que es la primera parte que vamos a ver ahorita, las coéforas, que son las mujeres portadoras de libaciones, de incienso, de ofrendas ante la tumba de alguien, ya sea de una persona que murió o ante digamos, el efigie de un dios. Y también las eumérides, que se llaman diosas vengadoras. Pero veamos, ¿ya? Cada tragedia posee su unidad. Cada tragedia puede ser contada por separado. Y eso no hay problema. Agamenón es la primera parte. Tras la vuelta de Troya de Agamenón, recibió como parte del botín a la princesa Casandra. Cuando cae Troya, Agamenón coge a Casandra y la hace su esclava personal. Mejor dicho, su esclava sexual, porque ese era ¿no? el objetivo de una esclava. Era su consorte. Entonces con ella convive buen tiempo. Según una tradición dice que tuvo 2 hijos, pero según otras dice que no tuvo 2 hijos. Todo la vuelta a Micenas es que la hizo su amante. Durante su regreso a casa, Agamenón fue desviado 2 veces por las tormentas, pero al fin llega a Micenas. Pero en Micenas, ¿qué pasaba? Miren la imagen. El que está atrás de la mujer, que se llama Clitemnestra, que es la esposa de Agamenón, está Egisto. Es la amante de Clitemnestra. Es así que cuando Agamenón va a la guerra, Clitemnestra, muy molesta, muy enojada por la muerte de su hija a mano de su propio padre, decide vengarse. Y Egisto, que era primo de Agamenón, va a ganar confianza con Clitemnestra y le va a incitar a la traición a Agamenón. Es así que estos dos eran amantes. Entonces, cuando llega Agamenón, el heraldo, el vigía, avisa a Clitemnestra. Clitemnestra se alista para el recibimiento, le tiende una alfombra de rosas púrpura y, por supuesto, también le prepara su aposento, le prepara su habitación y también el baño de rosas y perfumes que iba a tener el rey. Cuando están llegando, Casandra, acuérdense que Casandra era muy certera, pero nadie le creía. Casandra, la sacerdotisa, esclava, no quiere entrar a la casa ya que anuncia el asesinato de su amo, o sea, de Agamenón. Y el de ella misma, dice, veo sangre derramada por amigas, por manos amigas. Y a la vez predice que va a llegar un vengador, y este será Orestes, hijo de Agamenón y Clitemnestra, la cual, a la muerte del rey, que va a quedar gobernado por Egisto. Efectivamente, Agamenón entra, es recibido como todo un rey, descansa, y es ahí donde Clitemnestra, con el cuchillo en la mano, aprovecha,
va donde Agamenón y lo mata de certeros cuchillazos. Es ahí donde termina la suerte de Agamenón. Imagínense, 10 años de cruenta guerra para ir a morir apaciblemente en manos de su esposa. Claro, instigado por este cobarde, Egisto. Ahí termina la obra. La primera trilogía, primero, la primera parte de la trilogía, que va a ser Agamenón. ¿Cuál es el tema central? La muerte de Agamenón. La segunda parte se llama las coéforas. ¿Ya? Las coéforas, te decía que son un grupo de mujeres portadoras de libaciones, portadoras de ofrendas, con incienso, iban a dar a la tumba de quién, precisamente de Agamenón. ¿Sí? Es entonces, acá, en esta parte, se relatan los sucesos después de la muerte de Agamenón. Muestra la venganza de Orestes. A Orestes lo habían mandado a matar, pero al saber digamos, este guardia de Micenas, al saber que era el descendiente del rey, no lo mata, sino lo da a un familiar lejano. Y este familiar lejano lo cría como lo que es, ¿no? El sucesor del trono. Y le da a conocer toda su estirpe, ¿no? De rey y por supuesto le da a conocer todo lo que debía saber un rey. Entonces, él solamente espera el momento cuando llegue su padre para presentarse. Y efectivamente, cuando llega su padre, se presenta, pero ya lo encuentra muerto, enterrado. Entonces, acá en las coéforas muestra la venganza de Orestes, alentado por su hermana Electra. Acuérdense de Electra también, que fue, digamos, conducida a ser esclava por su propia madre y el amante de su madre, Egisto. Clitemnestra, por haber cometido este crimen, es perseguido perdón. Entonces Egisto da muerte a su propia madre, pero él, acuérdense que dar muerte a la madre puede ser terrible, ¿no? Fue Apolo quien instiga a Orestes a cobrar venganza. Es así que Orestes mata a su madre, ¿no? Y de esa manera se cobra la venganza por la traición y por la muerte de su padre. Entonces, por haber cometido este crimen, inmediatamente aparecen estas mujeres que están acá, las erinias, se llaman así, las diosas vengadoras, terribles mujeres. 3 eran vestidas de negro, con serpientes como cabello. Ellas, acuérdense que habían nacido de la sangre de Urano, cuando Cronos lo castra. Acuérdense que de los genitales de Urano salió sangre, la sangre cayó en la tierra y nacieron estas 3 diosas vengadoras de todos aquellos que se manchaban con su propia sangre. Y también, por supuesto, acuérdense que cuando cae de los genitales, cae semen al mar, a las espumas del mar, se convierte en una diosa que va a ser Afrodita. Pero estas eran siempre las diosas vengadoras, iban buscando todo aquel que se manchase con su propia sangre. Y acá, por más que Orestes de repente haya tenido la razón, aparecen estas 3 diosas para matar a Orestes por haber hecho ese crimen. Entonces estas erinias, que eran las divinidades vengativas nacidas de la tierra regada de la sangre de Urano, van a empezar a perseguir para dar muerte a Orestes. Y él corre y Apolo ayuda a Orestes porque él había instigado para que mate a su madre, ¿no? ¿Y por qué Apolo instiga a Orestes? Porque también dieron muerte a Casandra, que era su sacerdotisa, y de quien Apolo estaba enamorado. Entonces, Orestes escapa, ayudado por Apolo, y se va
al templo de Atenea. Es ahí donde pide protección, ¿no? Pide protección y es ahí donde se va a quedar. Las Erinas no pueden ingresar ahí, no pueden. Bueno, aquí están los personajes: Orestes, Pílades, coro de esclavas de Clitemnestra, Electra, Clitemnestra y Egisto. Esos son los personajes de las poetas. Y finalmente tenemos las Euménides. Cuando Orestes ya está a punto de ser capturado, Apolo le da la mano, lo lleva al templo de Atenea y es ahí donde pide pues asilo. Atenea le brinda asilo, ¿no? Y Apolo, por supuesto, implora al consejo y a Atenea para que no le pase nada a Orestes. Ahí está Orestes, atormentado por las heridas. Entonces, le recomienda ir a Palas, donde le pida protección a Atenea, ¿no? Y que allí se efectúe un juicio. Las Erinias, quienes lo persiguen, son dormidas por el dios para darle tiempo a de escapar, pero el espíritu de Clitemnestra aparece pidiéndoles que persigan a su asesino. Es así que nuevamente las Erinias se levantan y empiezan a perseguir a Orestes. Finalmente, Atenea pide que se haga el juicio, ¿ya? Van con el consejo, hacen el juicio a Orestes, ¿sí? ¿Ya? Y es ahí donde las Erinias están pidiendo la sangre de Orestes porque lo consideran culpable. Pero Atenea inmediatamente lo defiende y dice, ahí está el coro de ancianos, todos esos ancianos que ustedes ven son los ancianos notables, llenos de sabiduría, de sapiencia, justos. Entonces Atenea defiende a Orestes, le dice pues que Orestes no es tan culpable como Clitemnestra. Clitemnestra mató a su esposo y mató al padre de sus hijos. Y además que la madre no es tan importante para Atenea, ¿ya? Porque la madre solamente es, digamos, el envase donde pone o germina el hijo. El que sí es muy importante es el padre, ya que sin él no podría haber una criatura. Ya que Atenea, acuérdense, no nació de una madre, sino nació de un fuerte dolor de cabeza de Zeus, en la cual Zeus, al no aguantar ese dolor de cabeza, se va donde el herrero Vulcano y le pide que le meta un golpe porque mucho le dolía. ¿Qué hace Vulcano? En venganza de su padre, porque lo odiaba, porque no lo consideraba, agarra un hacha y le revienta un hachazo en la cabeza de Zeus. Entonces, la sangre y el seso se mezclan y caen, y de ahí nace Atenea. Entonces, ella por eso defendía a Orestes. Al saber los ancianos nobles cuál había sido toda esta situación, deciden perdonar a Orestes. La juez Atenea, ¿no? El defensor Apolo y las acusadoras, las Erinias, en el juicio Orestes. Esta es la última parte, se llama las Euménides. Entonces Atenea, que era muy inteligente, al ver que las Erinias seguían enojadas y querían sangre de todas maneras, ella, ¿qué hace? Las declara como diosas protectoras de Atenas y las cambia de nombre, ya no se llaman las Erinias, sino la va a llamar las Euménides, y de esa manera las convierte en diosas protectoras. Las Euménides, al saber que ya no van a ser temidas, ya no van a ser causa de miedo y horror, se quedan contentas al ser declaradas diosas protectoras. Y de esa manera Orestes puede recuperar su libertad y ir a gobernar Micenas, ya que la venganza había sido justa. Bueno, jóvenes, de esa manera terminamos las aventuras
de este joven Orestes. Y por supuesto, hemos conocido ya el destino trágico de Agamenón, que no le conllevó a tener mucha soberbia, a ser muy arrogante y petulante. Al final pereció en manos amigas. Muy bien, jóvenes. Les doy gracias a ustedes por haberme escuchado y por supuesto vamos a ir a ver acá las actividades. Tenemos las actividades. Van a ser la vida y obra de Esquilo y por supuesto ahí que ustedes toquen cómo ocurrió esa lamentable muerte, esa anecdótica muerte de la tortuga. Y por supuesto van a hacer el argumento de la Orestiada dividida en sus tres partes. Agamenón, las Coéforas y las Eumenias. Cada uno con su tema, personajes y argumentos. Y por supuesto dibujos, tienen que hacer sus dibujos de cada uno. Puedes hacer, ahí tiene bastante material en cuanto a dibujos. Bueno chicos, nos quedamos ahí. Gracias por su atención. Nos estaremos viendo la próxima semana. Muchísimas gracias y Dios lo bendiga. Chao chicos, chao.